un día lluvioso, un poco gris, pero sigue siendo un bello día. Así que vamos a ponernos en pie y decir con más fuerza: buenos días. Very good. Nosotros no somos personas que nos regimos por el tiempo, ni horóscopo, ni nada de esas cosas. Así que estamos felices y contentos de estar aquí en esta mañana. Queríamos empezar el culto, además de orando, compartiendo esta porción de la palabra que Dani quería compartir con nosotros hoy. Y se encuentra en el Salmo 46, versículos 10 y 11. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. En este versículo, la palabra de Dios no está condicionada a cosas externas. No está condicionada a la lluvia, no está condicionada a problemas emocionales, problemas familiares, problemas políticos, problemas económicos. La palabra de Dios no tiene condición ninguna. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, sin condición. En esta mañana exaltamos el nombre del Señor. En esta mañana bendecimos el nombre del Señor y reconocemos que nuestro refugio y nuestro amparo proviene del Señor, el Dios de Jacob, un Dios inmovible, un Dios que no se condiciona por nada que esté pasando a nuestro alrededor. En esta mañana les invito a cerrar sus ojos ahí donde estén y orar con nosotros. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios soberano, porque eres un Dios que dice que tú te vas a exaltar en el medio de cualquier situación. Te damos gracias porque nuestra confianza en ti no depende de nada más y solamente nos enfocamos en lo que tú eres, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que lo sabe todo y que lo puede hacer todo. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es un Dios inmutable. Nuestro refugio es un Dios soberano y fuerte y poderoso. Te damos gracias porque en esta mañana tú nos has traído aquí. Te damos gracias por tu palabra, Padre Santo, que nos enseña quién tú eres. Y te damos gracias porque en esta mañana, a pesar de cualquier circunstancia que estamos enfrentando, podemos venir aquí a tu casa a alabar y glorificar el nombre del único y verdadero Dios. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos de antemano que tú nos escuchas. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Que no podamos tomarlo en vano, Padre Celestial, y que podamos en esta mañana exaltarte con cada una de nuestras fuerzas, Padre Celestial, con todo nuestro entendimiento y con todo nuestro corazón. Que podamos reconocerte, Padre Celestial, sobre todas las cosas y conocer que tú eres un Dios victorioso. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En este espíritu vamos a cantar y alabar el nombre de Jehová. Abre tu voz esta mañana. Yo te voy a adorar.
podamos aprender a vivir por ti, que podamos saber en medio de toda circunstancia y situación que tú eres nuestro refugio, que nuestro Dios es el Dios de Jacob, que nuestro Dios es poderoso y que nuestro Dios está con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, y te suplicamos que ahora tú bendigas a nuestro pastor que va a traer una palabra tuya, Padre Celestial. Úsalo con poder para hablarle a tu pueblo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga en este tiempo un poco lluvioso, pero le damos gracias a Dios porque estamos aquí compartiendo su palabra. A principio de su ministerio, aquí en la tierra, Jesús predicó lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. ¿Por qué? Porque desde una montaña Cristo predicó a sus discípulos. Y en este sermón estableció una especie de constitución para todo aquel que le siguiera. O sea, para ti y para mí. Dicho discurso contó con varias enseñanzas de las Escrituras que habían sido tergiversadas por los líderes religiosos judíos y transmitidas al pueblo de manera errónea. Por tal motivo, Cristo había dejado bien claro, y lo habíamos visto la semana pasada, que refiriéndose a sus discípulos, si ellos no tenían una justicia superior a la de los fariseos y a los escribas, no heredarían el reino de los cielos. En otras palabras, Cristo les estaba diciendo: ustedes no pueden hacer lo que los fariseos y los escribas le digan, porque eso está mal delante de Dios. Ellos han tergiversado las Escrituras. Si le hacen caso a ellos en vez de al espíritu real de la ley, no heredarán el reino de los cielos. Otra de las cosas que aclaró Cristo durante este sermón fue que él había venido ¿a qué? A cumplir la ley y no a abolirla o no a abrogarla. Algunos tienen el concepto de que Cristo vino a cambiarlo todo. Cristo simplemente vino a cumplir lo que ya estaba establecido. La ley y los profetas, lo establecido por la ley y las profecías que él mismo cumplió como hijo de Dios. Cristo vino justamente a cumplir las Escrituras. Así las cosas, la semana pasada habíamos visto cómo poder actuar a la hora de ser ofendidos. El mensaje se llamó el Evangelio de la Milla Extra y tuvimos dos enseñanzas principales. La primera es que debemos evitar a toda costa la venganza. Y Cristo puso tres ejemplos claves. Si alguien te da en una mejilla, ¿qué debías hacer? Aunque tengas deseo de rajarle la cabeza con un hierro, tenías que volverle la otra. Si alguien venía y ponía en pleito la túnica recuerdan que era la prenda de vestir íntima que tenían las personas internas, dale también la capa, que era externa. Había una ley hasta que protegía a la capa. Era tan importante la capa para un judío que la ley establecía que no podía estar un día sin la capa. Había que devolvérsela en caso de que la tomara prestada o por algún motivo. Y Cristo dice, ve más allá. No busques problemas por gusto. Ten paz. No tomes venganza de aquel que te ofenda. Y por último, pone el ejemplo de aquel que te pida que lleves una milla su carga, camina otra milla con él. Y precisamente tomando ese tercer ejemplo como referencia, titulamos el sermón de la semana pasada, el Evangelio de la Milla Extra, porque Cristo nos enseña a no ser vengativos y además a ser generosos con todo aquel que nos pida. Al que te pida, dale. Y no rehuses darle prestado al que lo necesite. ¿Se acuerdan? Wow, Cristo está dándonos una enseñanza muy difícil de poner en práctica. No es fácil no tomar venganza contra el que nos ofende. No es fácil siempre darle al que necesite. Qué tremendas y necesarias estas enseñanzas, ¿verdad? Pero hoy quiero retarlos con una pregunta. ¿Podrá acaso un verdadero hijo de Dios dar un paso aún más elevado que este? Repito, ¿podrá acaso un hijo de Dios como tú y como yo dar un paso aún más elevado que no tomar venganza con nuestros ofensores y que ser generosos con todo el que nos solicite?
Hoy precisamente vamos a estar predicando sobre este complejo y difícil tema. Yo les voy a confesar algo. Nunca he predicado un mensaje que me haya venido tan bien, ni que me haya sido tan difícil de poder prepararlo, que este. Porque hoy vamos a estar hablando quizás del mandamiento que más difícil nos es cumplir a nosotros como hijos de Dios. He titulado este mensaje, Amemos a nuestros enemigos. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 5, versículos de 43 al 48. Precisamente vamos a estar siguiendo la secuencia que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos analizando los versículos del 28, del 38 al 42. Hoy continuamos para completar el énfasis que Cristo hizo sobre esta enseñanza. Mateo 5, 43 a 48 dice lo siguiente. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, háblanos directo al corazón y haz que podamos ser receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, este pasaje comienza como el de la semana pasada, con la frase, ustedes han oído que fue dicho. En otras palabras, Cristo está queriendo decir, miren, los escribas y los fariseos le han enseñado por tiempo ciertas cosas que hoy voy a rectificar. Ciertas cosas que han malinterpretado y que ustedes han cumplido creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. O sea, Cristo está diciendo, hoy les voy a decir qué significa, y en este caso la frase con la que comienza esta parte del sermón es, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esa era la frase que los fariseos y los escribas le repetían constantemente al pueblo y que hizo que el pueblo lo practicara por años, por siglos. El pueblo daba por sentado que las escrituras, que la ley decía esto, que había que amar al prójimo, pero odiar al enemigo. Y quiero hacer 3 pequeñas preguntas que nos van a ayudar aquí en esta introducción. ¿Era esta una frase realmente presente en las escrituras? ¿En qué pasaje específico se encuentra? ¿En qué se basaban los líderes religiosos para enseñarla al pueblo? Y vamos a comenzar rapidito buscando el meollo del asunto. ¿De dónde los fariseos y los escribas sacaban esta enseñanza falsa? Desde ya se lo estoy diciendo, falsa. Vamos a Levítico 19, versículos 17 y 18, que dice lo siguiente. La ley establecía esto. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahí Cristo, Dios poniendo el cuño, yo soy el Señor. Yo lo establecí, yo lo ordeno, yo lo mando. Bueno, en sentido general, los escribas y fariseos sacaban de estos 2 versículos su interpretación. Esta frase de amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Cuál era la lógica que ellos usaban? Bueno, en este pasaje se habla de que debemos amar a nuestro hermano, a los hijos de nuestro pueblo y a nuestro prójimo. Y la palabra prójimo aquí es clave, porque precisamente la tergiversación de este pasaje viene por la interpretación que ellos le dan a la palabra prójimo. A veces una sola palabra puede complicarnos la vida. A veces usted lanza al aire una palabra para que den su concepto y la gente da conceptos equivocados, totalmente, diametralmente opuestos.
Unos piensan que un concepto significa algo y otros otro. Bueno, pues esta gente asimilaron el término prójimo como sinónimo de hermano o de hijos de mi pueblo. En otras palabras, el concepto judío de prójimo era, prójimo es igual a ser israelita. Amar a tu prójimo como a ti mismo, amo a otro hermano israelita igual que yo de mi nación, como a mí mismo. No hay problema con eso. Por tanto, ellos dedujeron lo siguiente, y ya fueron más allá de lo que dice la palabra. Bueno, si entonces la ley me manda a amar a los israelitas, lo más lógico es que entonces odiemos al que no sea israelita. ¿Se dan cuenta de qué manera está malvada de interpretar esto? Y déjenme decirle, a veces hacemos lo mismo nosotros. ¿Cuántas veces buscamos un pasaje y en vez de tratar de buscar el espíritu real de ese pasaje, tratamos de dar nuestra versión a conveniencia de la situación que estamos viviendo? Oye, esto luce un poco difícil. Déjame ver si le encuentro una segunda arista a este pasaje para entonces poder seguir haciendo lo que estoy haciendo. Aunque tú sabes que está mal. Esto le pasaba al pueblo de Israel. Esto lo hacían conscientemente los fariseos y los escribas a la hora de explicar la ley. Pero vamos a ser sinceros, también habían otros eventos, sobre todo históricos, en los que ellos se basaban para enseñar abiertamente al pueblo de que había que amar al prójimo, pero odiar al enemigo. Y uno de estos eventos era que muchas veces el propio Dios utilizó al ejército israelita, ¿para qué? Para justiciar y para aniquilar a otras naciones vecinas que eran paganas. Pero por supuesto, ellos lo que no entendían era que otras veces pasó al revés también. ¿Cuántas veces Dios no utilizó también a los filisteos, a los amorreos, a los moabitas para castigar a los israelitas por su pecado? O sea que en sí, no estaba en ningún momento Dios utilizándolos a ellos para que odiaran a sus enemigos, sino para que ajusticiaran y para que calmaran su ira. Fueron instrumentos de canalización de la ira de Dios. Pero ellos no entendían esto, se basaron en esto y dijeron, bueno, si Dios a veces nos ha mandado a luchar contra otras naciones es porque debemos odiarles. Cuando en realidad Dios puso a los israelitas para que dieran luz en medio de la oscuridad en Canaán. Otras veces es cierto que Dios les había dicho, no se mezclen con las naciones vecinas. Y ellos dijeron, bueno, si Dios nos manda a no mezclarnos con las naciones vecinas, eso significa que debemos odiarlos. Cuando Dios en realidad lo que les estaba diciendo eso era para que ellos no se mezclaran con sus dioses, con sus tradiciones, con sus mujeres y con sus culturas, que al final lo que iba a traer como consecuencia era ¿qué cosa? Que se apartaran de Dios por completo y entonces le vinieran calamidades, como de hecho sucedía en el ciclo que se sucedía constantemente. Israel, cuando servía a Dios todo estaba bien, empezaban a irse tras dioses ajenos, comenzaba un gran problema, la nación decaía, venía una nación extranjera, los oprimía por varios años, Israel reaccionaba, clamaba a Dios, Dios los liberaba nuevamente y se volvía a repetir el ciclo vez tras vez. Tristemente, como nos pasa a ti y a mí, cuando muchas veces clamamos a Dios, cuando estamos haciendo algo mal y vienen los problemas a nuestra vida. Ellos también trataban de buscar excusa en algunos pasajes donde el autor de ese pasaje demostraba rechazo hacia los enemigos. Por ejemplo, podemos leer en el Salmo 137:8 lo siguiente. También tú, Babilonia, serás arrasada. Babilonia, una de las grandes enemigas del pueblo de Israel. Dichoso el que te dé tu merecido por todo el mal que nos hiciste. En sentido general, los israelitas decían, bueno, somos superiores y más piadosos que el resto de las naciones. Por lo tanto, debemos odiarlos y considerarlos nuestros enemigos. Incluso, aún dentro de sus filas, dentro del pueblo, habían personas que ellos consideraban también enemigos porque apoyaban a naciones extranjeras. Es el caso de los famosos publicanos. ¿Recuerdan? ¿Por qué el pueblo odiaba tanto a los publicanos siendo los publicanos israelitas? Porque los publicanos trabajaban para Roma. Roma era la nación extranjera que los estaba esclavizando y por lo tanto eran considerados enemigos. Y si tú, aunque eres judío, apoyas a Roma, también eres mi enemigo. ¿Se dan cuenta cuál era la deducción de esta gente? Todo el que no fuera israelita era su enemigo.
Y como Dios, ellos entendían, mandaba a amar al prójimo, eso implicaba amar solamente a los israelitas y por lo tanto odiar al que no fuera israelita. Y una vez más, esta gente enseñando falsa doctrina pasaban por alto el verdadero espíritu de la ley. Increíble, gente que sabía tanto de las escrituras como los escribas, como los fariseos, le pasaron por alto a estos versículos que voy a leer. Miren lo que decía la ley. Éxodo 23, 4 y 5. Si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo, llévaselo. Si ves que el asno del que te aborrece ha caído por el peso de su carga, no dejes de ayudarlo. Al contrario, ayúdalo a levantarse. Dios estableciendo que había que ayudar a su enemigo en caso de una necesidad. Deuteronomio 29:7 dice lo siguiente, también la ley. No aborrezcas a los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? Los habitantes de Edom. Edom, descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Eran enemigos acérrimos de Israel. Sin embargo, eran parientes porque Jacob era hermano gemelo de Esaú. Tenían un mismo tronco común. Y Dios manda, no aborrezcas a los edomitas porque son tus hermanos. No aborrezcas a los egipcios, a que ahí sí no hay parentesco, porque tú fuiste extranjero en su tierra. En otras palabras, Dios está diciendo, tienes que tratar como a ti mismo a los extranjeros. Uno porque son tus hermanos y tienen un tronco común contigo, y otro porque tú fuiste extranjero también en Egipto. Levítico 19, 33 y 34 dice lo siguiente, no opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes. Trátenlos como si fueran sus compatriotas, o sea, como israelitas. Y ámenlos como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Proverbios 25, 21, uno de los pasajes que repetimos a veces sin darnos cuenta, de los más conocidos, dice lo siguiente. Si el que te odia tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. El que te odia, el enemigo. Y por último, para poner un último ejemplo, Éxodo 12, 48 y 49 dice lo siguiente. Pero si algún extranjero vive contigo y quiere celebrar la Pascua en honor del Señor, todos sus hombres deberán ser circuncidados primero y entonces podrá celebrarla, pues será como un israelita más. Pero ningún incircunciso podrá comer de ella. Esta misma ley se aplicará a los israelitas por nacimiento y a los extranjeros que vivan entre ustedes. Podemos entonces, hermanos, de verdad, yendo al verdadero espíritu de la ley, afirmar irrefutablemente que el verdadero significado de la palabra prójimo, según la ley y también según Cristo, incluía no solo a amigos, no solo a israelitas, hermanos de tu misma nación, sino también a tus enemigos. ¿Sí? Como una fórmula, ¿eh? Según la ley y Cristo, el significado de prójimo es amigos y enemigos. Y precisamente, a partir de esta afirmación, podemos arribar hoy a la primera gran enseñanza de este sermón. Y es que Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Escuche bien, Dios no nos da la opción, Él no nos sugiere, Él no nos da un consejo. Él nos manda, nos ordena a amar a nuestros enemigos. Mateo 5:44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Hermanos, para los judíos era evidente que habían dos grandes mandamientos en los que se resumía la ley. ¿Cuáles eran? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, pon en función de amar a Dios todo tu ser, alma, espíritu y cuerpo. Eso es lo más importante. Y ahí viene el segundo. Y a tu prójimo, y amarás a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. En esos dos grandes mandamientos se resumía la ley y los profetas. De hecho, una vez esa pregunta, o varias veces se le hicieron a Cristo. El pueblo sabía eso. Lo repetía constantemente. Para ellos ese era el más grande mandamiento. Y el segundo más grande, amar al prójimo. Ahora bien, al nosotros saber el verdadero espíritu, el verdadero significado,
de la palabra prójimo, que significa qué cosa, tanto amigos como enemigos, entonces tú y yo podemos fácilmente llegar a esta conclusión. Amar al prójimo como a mí mismo significa entonces amar a mi enemigo como qué, como a mí mismo. Óyame, es difícil, ¿verdad que se cambia todo? Yo imagino que cuando Cristo estaba diciendo esto, todo el mundo haya quedado con la boca abierta. ¿Cómo? A esta hora con este recado. Nosotros que desde chiquito me enseñaban que mis enemigos había que odiarlos, que todo el que no fuera israelita había que repelerlo. ¿Cómo ahora tú me vienes a decir que la ley que nosotros desde niños nos enseñaron no significa eso? Al contrario, hay que amar al enemigo como a uno mismo. Difícil para nosotros también, que somos cristianos, que tenemos la Biblia, que podemos leer ahora con tremenda tranquilidad todas estas enseñanzas, con comentarios bíblicos, a través de estudios, yendo al diccionario y buscando las palabras en el original griego o hebreo. Y hoy, aún con el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos es difícil, igual que hace 2000 años atrás, poner en práctica este mandamiento. Hermano, amar a nuestros enemigos no significa ignorar a nuestros enemigos, ni ignorar sus pecados. ¿Qué significa esto? Es que hay creyentes que creen que todo aquel que nos hace daño debe pagarla. Debe merecer su castigo. Sin percatarse de que nosotros, antes de ser cristianos, y estamos perdidos en pecado, también debimos merecer el castigo que Cristo pagó por nosotros en la cruz. ¿Usted sabía eso? Que Cristo lo que hizo fue tomar nuestro lugar en la cruz. Tú y yo, antes de haber aceptado a Cristo, merecíamos la cruz, merecíamos la muerte, merecíamos el infierno porque estábamos viviendo esclavos de pecado. De hecho, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué ejemplo? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios nos hubiera ignorado en aquel momento? Si hubiera ignorado nuestro pecado, no hubiera enviado a Cristo a la cruz y hoy tú y yo no estuviéramos aquí con la salvación segura en nuestras manos, redimidos por la sangre de Cristo. Por tanto, es bueno que no caigamos en la trampa satánica, escuche bien, de ignorar o mostrarnos indiferentes con nuestros enemigos, porque hermanos, ellos también necesitan a Cristo. Y me pregunto, y esta pregunta es válida, todos nos las hemos hecho, pero ¿será acaso que es posible en realidad amar a alguien que nos odia tanto y que tan mal nos ha hecho? Miren lo que dijo Agustín de Hipona sobre este tema. Muchos hemos aprendido cómo ofrecer la otra mejilla, pero no sabemos cómo amar a aquel que las golpeó. Quizás nosotros hemos llegado al punto en que hemos puesto en práctica en nuestras vidas el hecho de no tomar venganza con nuestra propia mano cuando nos agreden o cuando nos ofenden. Quizás hemos llegado hasta ahí, que lo vimos la semana pasada. Recuerden que este mensaje se enlaza con el de la semana pasada, es una secuencia consecutiva. Quizás nosotros hemos llegado hasta ahí. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos manda a hacer algo es porque tú y yo podemos hacerlo. Y porque Él nos provee las herramientas necesarias para poder llevar a cabo sus mandamientos. Él jamás nos mandaría a hacer algo que no podemos hacer. Él conoce mejor que nosotros nuestras limitaciones y sabe que aun cuando somos redimidos, aun cuando somos sus hijos, aun cuando le amamos y le seguimos, todavía el pecado mora en nosotros y todavía el viejo hombre nos acecha y nos es muy difícil a veces obedecer su palabra. Sí, hermano, tenemos que entender que este amor hacia nuestros enemigos no se trata de un amor emocional. Escuche esto. El amor que usted siente por su mamá, por su papá, por sus hermanos, por su pareja, por sus hijos, nace en las emociones. Usted ama a esa persona con todo el corazón.
De verla nada más, usted se emociona. Usted siente el corazón palpitar. Me imagino a Johnny cada vez que veía a Romina entrar por la puerta, ese corazón casi a punto de un infarto, del amor, de la emoción. Sin embargo, amar a nuestros enemigos no apela a las emociones, sino a nuestra voluntad. Porque es un acto de obediencia a Dios. ¿Cómo? Sí. Así como mismo Santiago nos dice que en medio de las pruebas los creyentes podemos estar gozosos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Eso luce ridículo. Eso luce como ilógico. ¿Cómo es posible que en medio de un problema difícil yo puedo tener gozo? Eso para el ser humano no tiene lógica. Sin embargo, simplemente funciona así. Nuestro gozo no proviene de la adversidad, sino ¿de quién? De Dios, que está por encima del problema. Por lo tanto, aun cuando esté en problemas difíciles, yo puedo gozarme en el Señor. Yo puedo estar gozoso y saber que todo está en control. Algo similar sucede aquí. El amor a los enemigos ordenado por Jesús nace de nuestra voluntad y tiene como objetivo el bienestar de la persona a la que amamos, o sea, al enemigo. Wow. ¿Verdad que es difícil? Mucho, repito. No creo que haya preparado otro mensaje en mi vida que me haya confrontado tanto como este. Y creo, y lo digo abiertamente, que este es quizás el mandamiento más difícil de poner en práctica en nuestra vida. Por nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que dar por seguro, tenemos que amar a nuestros enemigos. Es un mandamiento, es una orden. Dios lo establece. Si somos hijos de Dios, tenemos inexorablemente que amar a nuestros enemigos, aunque no nos guste. Es cierto que esa no es la reacción natural que tenemos, pero recuerden, ese amor no proviene de nuestros sentimientos, proviene ¿de qué? De nuestra voluntad, de nuestra obediencia a Dios. Y no es que lo hagamos a regañadientes. Yo estoy seguro que cuando comenzamos a practicarlo, el mismo Señor va a ir curando nuestro corazón. Y nosotros vamos a darnos cuenta que somos nosotros los que necesitamos amar a nuestros enemigos. Aun cuando ellos sigan odiándonos. Ahora bien, Cristo jamás manda a hacer algo sin ayudarnos. Él nos da las herramientas. Y usted podrá decirse, bueno, ok, estoy entendiendo que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Dime, explícame. En ese mismo pasaje Cristo lo dice, hay 3 formas en las que nosotros podemos mostrar nuestro amor hacia los enemigos. Y la primera de ellas es bendiciéndolos. ¿Usted quiere amar a su enemigo, ponerlo en práctica como debe ser? ¿Usted quiere cumplir este mandamiento? Bendiga a sus enemigos. Dice este pasaje, bendigan a los que los maldicen, en una parte del versículo 44. Así de sencillo. Bendecir. ¿Qué significa bendecir? Cuando usted bendice, usted le desea la bendición de Dios a alguien. Cuando usted maldice, usted le desea el juicio de Dios a alguien. Por lo tanto, bendecir a nuestros enemigos significa que le deseemos la bendición de Dios a pesar de que ellos no la desean a nosotros. Los apóstoles sufrieron una tremenda persecución, pero ellos, siguiendo el ejemplo de Cristo, también nos llaman a bendecir y no a maldecir a nuestros enemigos. Miren lo que dice Romanos 12:14. Pablo le escribe a los cristianos como tú y como yo, pero que hace 2000 años vivían en la gran metrópoli de Roma, en la capital del mundo en aquel momento. Les dice lo siguiente a estos creyentes: bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Pablo sigue esta enseñanza. Pedro también, en 1 Pedro 2:23, hablando de Cristo, nos enseña lo siguiente respecto a este tema. Cuando lo maldecían, refiriéndose a Cristo, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. ¿Y quién es el que juzga con justicia? Dios. Lo vimos la semana pasada. No te vengues. Déjaselo a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. No lo hagas. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ustedes creen que nos puede ir en la vida mejor? ¿Obedeciendo la palabra de Dios o desobedeciéndola? Yo sé que la respuesta es sencilla, es obvia. ¿Qué bobería está hablando este?
Sin embargo, qué difícil a veces nos cuesta obedecer la palabra de Dios en algo tan claro y conciso. Hermanos, no debemos usar un lenguaje abusivo, sino palabras corteses y amables en favor de nuestros enemigos. ¿No lo merecen? ¡No! Nosotros tampoco merecíamos el perdón de Dios. Otras veces quizás alguien nos ha amado a pesar, seres humanos, de no merecerlo tampoco. Miren lo que dice Mateo 5:22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios nos manda que no debemos maldecir a nadie, ni siquiera a nuestros hermanos, tampoco a los enemigos. No podemos hacerlo. No debemos hablar más de nuestros enemigos, aun cuando ellos lo hagan. Aunque ellos no estén frente a nosotros, aunque merezcan que hablemos mal de ellos por el daño que nos han causado y que quizás nos siguen causando, dejemos eso a Dios. No hablemos mal de ellos, incluso hablemos bien de ellos, bendigámoslo, como la Biblia nos exhorta. Nuestras palabras, hermanos, no pueden ser controladas por la mala circunstancia causada por los enemigos, sino tienen que ser controladas por Dios. ¿A quién le estamos dando el timón de nuestra vida ante determinada situación? ¿A Dios o al sentimiento de odio que tengo en mi corazón contra un enemigo? Si nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, y por eso es que estamos hablando de que este no es un amor sentimental, no proviene del sentimiento, porque si no, jamás vamos a poder amar al enemigo. Porque lo normal en un hombre pecador como tú y como yo es odiar a quien nos odia. Esa es la reacción natural de un ser humano. Cristo lo sabía. Y Él no puede pedirnos algo que nosotros no podemos lograr. Él nos dice, obedézcanme, amen, pongan su voluntad en función de cumplir este mandamiento. Acordémonos de el amor que se describe en 1 Corintios 13. Parte de este pasaje dice que el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, o sea, no es egoísta. Yo no velo por lo que yo quiero. No se irrita y no guarda rencor. O sea, no odia. Es imposible que donde hay amor exista odio. Hagamos un experimento. Vamos a cerrar nuestros ojos ahora mismo. Cierra tus ojos y piensa en alguien que te ha hecho mucho daño. Esa persona con la que quizás has perdido el sueño varias veces, a la que no soportas, que habla mal de ti, que ha dañado quizás tu reputación, que se ha encargado de hablar a tus espaldas mentiras de ti, que ha herido tus sentimientos y no te ha venido a pedir perdón nunca. Y quiero preguntarte, ¿cómo reaccionarías si de pronto esa persona estuviera ahora mismo aquí frente a ti cuando abrieras los ojos? ¿Te sería difícil bendecirla con tus propios labios? Aun cuando tengas razones para maldecirla. ¿Será esa acaso la voluntad de Dios? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Abran los ojos. Hermanos, solo podremos bendecir y no maldecir a nuestros enemigos cuando estemos llenos de la gracia de Dios para amar. Poder llevar a cabo los mandamientos de Dios depende de nuestra relación con Él. Mientras más nos sintamos identificados y comprometidos con Dios, más fácil va a ser obedecerlo, más propensos seremos a eso. ¿A usted le ha pasado alguna vez que ha evitado querer leer la Biblia para no haberse confrontado por Dios? A mí me ha pasado. ¿A usted alguna vez le ha pasado? Que usted sabe que está en un momento de crisis, que está enfrentando una situación en la que usted sabe qué hacer, pero no lo está haciendo. Por conveniencia, por venganza, porque se siente mal, porque cree que usted está siendo víctima de una injusticia, y entonces usted no quiere aplicar la palabra de Dios porque le luce ilógico, incluso le luce injusto lo que Dios te está pidiendo. Pidamos pues fuerza y valor suficiente a Dios para poder bendecir a nuestros enemigos en cada momento.
La segunda manera que tenemos de mostrar nuestro amor hacia nuestros enemigos es a través de nuestras propias acciones. Escuche esto, no solamente usted debe hablar bien de sus enemigos y bendecir a sus enemigos, sino también debe actuar en función de ayudarlos, de bendecirlos. Dice este pasaje, hagan bien a los que los odian. Luce paradójico, pero recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Dios no puede pensar como nosotros y tenemos que entenderlo. Dios no es un hombre para que mienta. Aún así, Él conoce nuestros corazones y nuestras debilidades. También conoce ese problema que estás enfrentando, ese enemigo que te está haciendo la vida imposible. Dios lo conoce mejor que tú. Tenemos que entender que el amor, el verdadero amor, no se refleja solamente con palabras, sino también con hechos. Miren lo que dice Santiago 2, 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? ¿De qué nos vale decirle a la gente, pobrecito, ay, mira qué ropa tan sucias y viejas tiene, tan mugrientas? Ay, ojalá consiga ropa y pueda vestirse mejor. Mira esto, qué cara de hambre tiene ese pobre hombre. Ay, que Dios lo ayude. O que alguien tenga misericordia. Qué lástima siento por él. ¿De qué te sirve eso? No has hecho nada. Qué fácil es decir que amamos con nuestros labios, pero qué difícil es después demostrarlo con nuestros hechos. Y es lo que Juan nos dice también en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. Ya Juan anciano le dice a los cristianos reunidos en la iglesia, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En otras palabras, no digamos tanto que amamos a la gente y amemos a la gente a través de nuestras acciones. ¿Cómo hay gente que nos quiere por Facebook, eh? Oye, la lista de amigos de Facebook es tremenda. Yo tengo una cuenta junto con mi esposa, se le digo, ven acá, mi amor, ¿quién es este que está solicitando nuestra amistad? Juan Celedonio, vive en Ecuador. Yo no conozco a ese hombre. Amigo mío, ¿qué querrá? Entonces uno se pone, ¿qué querrá? ¿Qué sé yo? Guay, a lo mejor lo aceptas como amigo y ni lo conoces. ¿Cuánta gente te pone el día de tu cumpleaños? Te quiero mucho, Dios te bendiga, felicidades. Quizás por compromiso. Quizás para no desentonar ante tanta gente que te ha felicitado. Pero quizás por dentro te odia. Y tú ni lo sabes. Pero ¿saben una cosa? La Biblia está repleta de ejemplos de acciones de amor hacia los enemigos. ¿Se acuerdan cuando David perdonó 2 veces la vida a Saúl? ¿Por qué Saúl odiaba a David? ¿Tenía razones para odiarlo? No. David le había salvado el reino cuando siendo un adolescente había vencido al gigante Goliat. Nadie se atrevía a enfrentar, ni el soldado más feroz, al gigantón aquel de más de 3 metros de altura, que se burlaba y que ofendía al Dios de los ejércitos. Y David vino con una honda y 5 piedritas, que por cierto, tremenda puntería, porque le dio de la primera. Las otras 4 se quedaron en la reserva. David, de la primera pedrada, tumbó al gigante y después lo remató cortando la cabeza con la propia espada. David casi no podía ni con la espada de Goliat. ¿Cómo Saúl podía querer matar a ese hombre que después fue su escudero personal? Que cuando Saúl caía en un estado terrible, porque dice la Biblia que un demonio venía a atormentarlo, era David con su arpa quien calmaba el estado anímico de Saúl. Como David, que llegó a ser uno de sus más grandes guerreros, el mejor amigo de su hijo heredero Jonatán. David no había hecho absolutamente nada. David lo que había hecho era, había ganado delante de él un prestigio tan grande que Saúl nada más lo que debía era amarlo. Sin embargo, lo odiaba por envidia. Porque David llegó a ser mucho más popular que Saúl. De hecho, cuando entraba después de la guerra a la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia que las mujeres cantaban una canción que decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. En otras palabras, mira el rubiecito músico este,
Las mujeres lo están aclamando más que los hombres. Cuando viene a ver, me quiere dar un golpe de estado. Y empezó a maquinar, hasta que un día delante de todo el mundo quiso atravesarlo con una lanza que le lanzó. David tuvo que irse huyendo. David tuvo que hasta que refugiarse dentro de los filisteos. Sin embargo, en 2 ocasiones tuvo la vida de Saúl en sus manos y se la perdonó. ¿Por qué? Porque amó a su enemigo. Aun cuando Saúl lo que quería era matarlo. Miren, Saúl no estaba hablando más de David ya, como nos puede pasar a nosotros con cualquier enemigo. ¿Usted tiene aquí algún enemigo que ahora mismo quiere matarlo a usted literalmente? A lo mejor, ojalá que no, pero lo dudo. Quizás. Pero lo de David era en serio. Saúl tenía un ejército buscando a David. Lo quería matar literalmente. Y David tuvo la tentación incluso de cuando estuvo una de las veces dentro de la cueva, que Saúl no sabía que estaba David con sus hombres en esa cueva. Hasta los mismos hombres de David que le dijeron: óyeme, Dios te lo puso en la mano, aprovecha ahora. David pudo haber pensado: y a mí Samuel me ungió, ya yo soy rey, lo voy a matar ahora. Y si es verdad, Dios me lo puso en la mano, si yo no lo mato, me mata a mí. Si David hubiera pensado, como mismo interpretaba la ley, los fariseos y los escribas, hubieran matado a Saúl en el primer intento. Sin embargo, no lo hizo por temor a Dios, por obedecer el gran mandamiento de amar a su enemigo como a él mismo. Pero David no es el único caso. Si vamos al Antiguo Testamento también vemos una historia famosísima y súper emocionante. El protagonista era el profeta Eliseo. Eliseo estaba en su casa con su criado cuando un ejército sirio lo rodeó por completo. Había que capturarlo porque Eliseo, por revelación de Dios, revelaba los planes del enemigo y nunca el rey de Siria podía salirse con la suya frente a los israelitas. Por lo tanto dijeron: el hombre, hay que coger al hombre, hay que apresarlo, hay que matarlo, hay que capturarlo. Al profeta de Dios que está revelando nuestros planes secretos al rey de Israel. Por eso no podemos ganar nunca. Y mandó a todo un ejército para capturarlo él solo. Dice la Biblia que cuando el criado del profeta se levanta por la mañana soñoliento y ve de pronto la casa rodeada de un ejército enemigo, podrán imaginarse, ¿no? Salió corriendo y le dijo a Eliseo: Señor, estamos fritos. El ejército sirio nos está rodeando y nosotros estamos solos aquí, estamos embarcados. ¿Qué hacemos? Y Eliseo, con tremenda paciencia, se tomó aquello con una calma. Me imagino que el criado había dicho: este se volvió loco. ¿Dónde nos escondemos? ¿Qué hacemos? Y Eliseo sale y dijo: Señor, abre sus ojos a mi criado. Abre los ojos. Dice la Biblia que en eso el criado fue abierto sus ojos espirituales y encontró que había un ejército de ángeles protegiéndolos a ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. La famosa frase. Y dice la Biblia que entonces Eliseo oró y ese ejército contrario quedó ciego. Y Eliseo se prestó como guía turístico para llevarlos al lugar indicado. ¿Y saben lo que hizo Eliseo? Llevarlo a Samaria, la capital del reino del norte de Israel. Y cuando estuvieron rodeados por el ejército israelita y con las puertas de la ciudad cerradas, entonces Dios les devolvió la vista y se vieron a esa hora, ¿qué cosa? Todo un ejército desarmado ante el ejército enemigo rodeado. Era muerte segura. Y cuando el rey de Israel le dice al profeta: ¿qué hago con él? Con esta gente los mato, ¿verdad? ¿Qué le dijo Eliseo? No lo vas a matar. Incluso darle comida y agua para que tomen fuerza y regresen por donde mismo vinieron a su país. Y así sucedió. Jamás regresó un ejército sirio a Israel. Tal fue el escarmiento que recibieron, haciéndole el bien a su enemigo. ¿Y qué me dicen de Cristo? En Getsemaní, horas antes de ser crucificado, cuando llegó la guardia del templo a capturarlo después de haber sido entregado por Judas, dice que había un soldado que se llamaba Malco, con L, Malco, y que de pronto Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a ese hombre porque venía a capturar a su Señor. ¿Y qué hizo Cristo? Milagrosamente le devolvió la oreja a su lugar. De fábrica, quedó mejor que la otra. Yo imagino a cada rato después: oye, qué bien te quedó esa oreja, no se fue la que me puso Cristo. Esta quedó mejor que la otra. Increíble. Uno de los hombres que venía a apresarlo,
Cristo le restaura su oreja. Hermanos, por lo tanto, imitemos a estos hombres. Imitemos a Cristo. Hagamos siempre el bien a nuestros enemigos. Pongamos en práctica lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 20 y 21. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Tiene relación con el pasaje de Proverbios que vimos anteriormente. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta, o sea, el enemigo. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Hermano, Cristo nos ha hecho bien constantemente a través de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Jeremías que las misericordias de Dios son ¿qué cosa? Daniel cita mucho este pasaje y me encanta. Son nuevas cada mañana, constantemente. Dios nos regala bendiciones. Dios nos hace bien diariamente. Por lo tanto, pidámosle a Él que nos ayude a imitarlo para poder tratar a nuestros enemigos de esta manera. El Señor nos manda a hacer el bien a nuestros enemigos y debemos cumplir su mandamiento. Por último, ¿de qué otra manera podemos amar a nuestros enemigos? Orando por ellos. Oren por quienes los persiguen, dice el final de este versículo que leímos. Hermanos, la oración es un aspecto esencial para aprender a amar a nuestros enemigos. ¿De qué manera? Vaya a Hebreos, dice la Biblia que cuando nosotros oramos, acudimos al trono de la gracia de Dios, estamos en presencia de Dios, estamos solo con Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros oramos mal y le damos a la oración tan poca solemnidad y tan poca importancia. Oramos de carretilla rápido. Es más, tenemos oraciones prefabricadas para determinados momentos. Si voy a comer, gracias Señor por estos alimentos en nombre de Jesús, amén. Esa es la que tenía, ¿te acuerdas, papi? Papi siempre me decía, ora de nuevo que esa oración no llegó al techo. Yo oraba, yo tenía mucho deseo de comer rápido. A comerse el arroz con boniato rápido, antes que mi hermano pescara el boniato antes que yo. Y oraba rápido, apurado. Ahora que tenemos auto, gracias a Dios, casi siempre tenemos una oración prefabricada cuando vamos a salir de viaje. Señor, guíanos, bendícenos y líbranos de accidentes. A veces cuando estamos tan atareados el día, cruzamos las oraciones. Y le pedimos al Señor a la hora del almuerzo que nos libre de accidentes. Y cuando estamos manejando, le damos gracias a Dios por el desayuno. Así de locos vivimos. Porque vivimos en un mundo donde todo es así de rápido. Sin embargo, Dios ha establecido la oración como un medio eficaz para acabar con la amargura que hay en nuestro corazón. Para de esta manera entonces poder amar a nuestros enemigos. Porque lo contrario del amor, ¿qué cosa es? El odio. Si nosotros dejamos sembrado el odio en nuestro corazón, jamás podremos amar a nuestros enemigos. La oración es un estado del alma. Nosotros estamos delante de la presencia del Señor. ¿Cómo podremos sentirnos sabiendo que Dios está ahí frente a nosotros si en nuestro corazón albergamos odio? ¿Lo sabrá Dios o no? ¿Lo captará Dios o no? ¿Verdad que muchas veces por la cara de las personas nosotros sabemos ya lo que está pensando? ¿Pasa o no? Sobre todo pasa con los hijos. Cuando uno aprende a conocer a los... Bueno, y con las mujeres también. Importante eso. Hay ciertas... Mi esposa tiene alrededor de 35 miradas y yo sé cada una cuál de ellas lo que significa. Si por alguna casualidad me levanta más la ceja derecha que la izquierda, más o menos el significado es, tú no sabes lo que has hecho. Otras veces la cara es de aprobación. Una cara así de ángel guardián. Ay, qué bueno, estoy bien. Dije lo correcto. Ay, qué suerte que me acordé del aniversario. Ay, Dios. Con Kevin pasa igual, Los niños más chiquitos a veces se delatan. Cuando quieren algo, tú sabes qué es lo que quiere por su cara. Imagínense Dios que conoce nuestro corazón y nuestras intenciones. Dios no necesita ni vernos la cara, es ver el corazón directo. A veces podemos engañar. Uno de mis artistas favoritos es Jim Carrey. ¿Saben quién es? Oye, precisamente, ¿por qué me gusta? Los gestos que logra con su cara. Parece algo de película.
puede engañarnos. Con tremenda facilidad puede ponerte una cara de alegría y a los 2 segundos de total desilusión. Pero hermano, nosotros no podemos engañar nunca a Dios. Por eso la oración es una herramienta tremenda en nuestras vidas. Recordemos que la oración puede cambiar las cosas. ¿Cuántos creen esto? Levante la mano. ¿La oración puede cambiar las cosas? Claro que sí. De hecho, tenemos un reto tremendo en nuestra iglesia. Orar por lo menos ininterrumpidamente una vez al día. Porque sabemos que la oración puede cambiar las cosas. Cristo, que era Dios, que es Dios, vivió una vida de oración. Cada vez que podía le robaba tiempo al sueño, a la comida, a lo que fuera para orar. Sin embargo, para que primero la oración cambie las cosas, debe cambiarnos a nosotros. La oración también es un mecanismo de cambio nuestro. Por eso, si fingimos orar por nuestros enemigos, nuestro propio corazón nos va a condenar al saber que esas palabras son falsas. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a inquietar y nos va a decir, oye, no intentes engañarme porque no lo vas a lograr. Eso es falso. Necesitas despojarte de ese odio para que puedas poner en práctica el amor hacia ese enemigo que te está haciendo la vida imposible. Jesús sabía que la oración iba a delatar el odio que hay en nuestros corazones. Y que la única salida que tenemos es pedirle perdón a Dios para poder transmitirle ese perdón también a nuestros enemigos. Porque si no perdonamos a nuestros enemigos, no podremos bendecirlos, no podremos hacerles bien y mucho menos podremos orar por ellos. Y si no oramos por ellos, estaremos desobedeciendo un mandato de Dios. Por lo tanto, tenemos que orar y hacerlo con sinceridad en favor de nuestro enemigo. No es orar para que Dios lo acribille, Señor, que ahora mismo lo arrolle un carro, para que Él sepa. Es más, eso es poco. Y empezamos a desearle cuantas cosas. Usted nunca ha hecho eso. Yo lo he hecho unas cuantas veces. Y cuando viene a ver, estás deleitándote en todo lo malo que le pueda pasar a alguien que tú estás odiando en el momento. Porque se lo merece. Porque Él no sabe quién soy yo, que se prepare. Y si algún día... Y empezamos a maquinar y a maquinar y a maquinar, haciendo precisamente lo contrario a lo que Dios nos manda. ¿Verdad que es imposible? Disculpe, que es difícil hacer esto. Muy difícil, pero no imposible. Uno de los padres de la iglesia, Crisóstomo, dijo lo siguiente: orar por los enemigos es la cumbre más alta del dominio propio. ¿Y qué gran verdad es esta? Porque si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, dice la Biblia que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, precisamente, ¿qué cosa es? La templanza o el dominio propio. Sí. Miren, bendecir y hacer bien a nuestros enemigos son actos públicos. Usted bendice a su enemigo, usted le hace un bien, la gente lo ve. Pero cuando usted ora por él, en secreto, cuando nadie lo ve, usted está haciendo algo tremendo. Usted no está intentando ganarse puntos con nadie. Usted está a solas con su Padre Celestial, reconociendo que necesitas del Espíritu Santo para perdonar a ese enemigo, para entonces poder amarlo. Por tanto, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder orar por nuestros enemigos. Jesucristo oró por sus enemigos estando crucificado. ¿Lo recuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Óigame, esto es tremendo. La misma gente que lo había condenado, que gritaba, crucifícale, y que se estaba burlando de él en ese momento, siendo él el Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por ellos, que hizo milagros, que resucitó muertos, que enseñó la palabra de Dios. Así le pagaron, y aún así, Cristo, siendo santo y sin pecado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una oración en alta voz ahí frente a la multitud que lo condenaba y se burlaba de él. Y usted dirá, claro, era Cristo. Ponme otro ejemplo, anda, dale. Cristo sabía que no iba a pecar porque Él es Dios. Sí, pero sufrió como hombre. Él sangró, Él lloró, tuvo hambre. ¿Y qué me dicen de Esteban? El primer mártir del cristianismo.
uno de los 7 diáconos, había sido nombrado hacía poco. Wow, debía estar disfrutando su cargo. Wow, soy el diácono de la iglesia de Jerusalén. Lo apedrearon por ser cristiano. Y estando ya en las últimas, moribundo ahí. Oye, ¿usted alguna vez le han dado alguna pedrada? A mí un día me dieron una pedrada en medio aquí de la frente. Que estuvo la marca de la pedrada por tiempo. La postilla la tuve ahí por semanas. ¿Qué clase de pedrada? Y fue un amigo que venía de frente y la tiró al aire y me dijo que era un muchacho. Aquí, en el mismo centro. ¿Qué puntería? ¿Cómo me dolió aquello? ¿Se imagina cientos de pedradas arriba de usted ahí? Y en medio de esa situación, Esteban tuvo tiempo, en vez de cubrirse y de decir, ustedes lo que son unos desgraciados, ustedes prepárense, yo voy. En ese momento, tuvo la valentía de decir, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Imitando las palabras de Cristo. El propio Pablo también oró en favor de sus enemigos. Dice 2 Timoteo 4:16. Pablo diciéndole a su hijo espiritual Timoteo estas palabras. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta. En otras palabras, cuando fui juzgado, cuando más necesitaba de la compañía de otros hermanos cristianos a mi lado, todos se fueron y me traicionaron. Son unos cobardes. Sin embargo, yo espero que Dios no le tenga en cuenta esto. Qué amor es de Pablo. Hermanos, oremos pues a Dios pidiendo que podamos ver a nuestros enemigos como Dios los ve, con compasión, como personas que nos odian precisamente porque no conocen a Dios, como un día tú y yo tampoco lo conocimos. Qué manera tan diferente de ver a nuestros enemigos. A mi mente viene, y este ejemplo lo he puesto otras veces, cuando usted está viendo alguna película en 3D, tiene que ponerse las gafas, esas famosas plastiquitas, que después las echan tremendo bulto ahí. Si usted no se pone esas gafas, créame que lo que usted va a ver es una pantalla con imágenes distorsionadas por completo. Es increíble. Pero en cuanto usted se pone esos espejuelos para ver en 3D, lo ve todo como nítido. Pongámonos las gafas de Dios para ver a nuestros enemigos como Él los ve. Como ovejas que no tienen pastor. Como personas que necesitan un encuentro con Él. Así como tú y yo, un día también fuimos así. Cristo vino a rescatarnos. Mostremos también nuestro amor hacia los enemigos, orando por ellos. Hermanos, esto ha sido tremendo reto hoy. Vamos a parar el sermón aquí. Continuaremos la semana que viene. No hemos terminado el sermón de amar a nuestro enemigo. Es tan intenso, tan profundo. Y estaba deseoso de dejar ideas claras. Ideas que han hecho muy bien a mi vida. Todos, absolutamente todos en la vida tenemos enemigos. De alguna índole. Por eso es que la Biblia nos manda a tratar de estar en paz con todas las personas. Inténtalo. ¿Por qué? Porque vas a tener enemigos. De hecho, quiero que te diga algo. Si tú dices la verdad como cristiano, ya por ahí vas a tener una tonga de enemigos. Vaya, para que lo sepas, aunque ni los conozcas. ¿Usted sabía eso? Por decir la verdad, hoy ya estamos condenados a tener muchos enemigos, pero aún así, Dios nos manda a amarlos sobre todas las cosas, como mismo tú te amas. Él es tu prójimo. Él también necesita de Dios tanto como lo necesitamos nosotros. Ahora quizás él está perdido en sus delitos y pecados, pero algún día por la gracia de Dios, Cristo puede transformar su vida. Por lo tanto, necesitas amarlo. ¿Cómo? Bendícelo. Habla bien de él aunque nadie te oiga. Aunque él no esté presente. No caigas en la trampa de maldecirlo porque él te está maldiciendo. Él no sabe lo que está haciendo. Está ignorando a Cristo por ignorancia y desconocimiento que lo hace. Pedro lo dijo en el Pentecostés cuando quiso acusar a los judíos. Ustedes lo hicieron porque desconocían, ignoraban al Hijo de Dios. Pero además, hagámosle bien siempre que podamos. No solo lo bendigas de tu boca,
Que tus manos, que tus pies, que tus hechos, que tu vida puedan proyectarse de manera palpable, de una forma que ellos puedan ser bendecidos por tus acciones también. Y por último, ora por ellos, pero no ores para que Dios los elimine. No ores para que Dios los liquide. No ores para que se partan un brazo, se queden sin trabajo, para que la mujer lo deje. Ora para que el Espíritu de Dios los toque de una manera especial y ellos también puedan venir al arrepentimiento y puedan también llegar a ser hijos de Dios. Pero para eso debemos perdonar. Si no perdonamos a esa persona, aunque esa persona no venga a pedirte perdón, no importa. No necesitamos que la persona venga a donde está nosotros para nosotros ya extenderle perdón. A mi mente siempre viene la imagen de Dios cuando nos perdona. Dios nunca deja de extender su mano. Siempre tiene su mano extendida hacia nosotros. Somos nosotros las que ¿qué? Los que muchas veces recogemos nuestra mano y no queremos que Él nos salve. Y en cualquier momento en que estemos en el peor de los momentos de nuestra vida, miramos a Dios, ahí estará su mano extendida siempre. Su perdón está siempre extendido, absolutamente siempre. Con Dios hay segundas, terceras y cuartas vueltas porque Él siempre está extendiendo su perdón, su mano de amor hacia nosotros. Asimismo debemos imitarlo y hacer con nuestros enemigos. Tremendo reto, sí. Imposible, no. Dios ha puesto en nosotros todas las herramientas posibles para poder amar a nuestros enemigos. Tenemos la palabra de Él. Procuremos estudiarla, meditarla. Mientras más conozcamos a Dios, más fácil nos será obedecerlo. Más sabremos qué hacer para agradarlo y más sabremos qué no hacer para ofenderlo. Oremos, la oración es una herramienta tremenda en la que no solo le pedimos a Dios, tenemos una comunión. Estamos en su presencia cuando oramos frente al trono de su gracia, dice Hebreos. Y debemos presentarnos como lo más limpio posible ante Él. Él conoce nuestro corazón. Tenemos la iglesia. Tenemos a los hermanos que nos pueden ayudar y apoyar. Tenemos todo lo indispensable para amar a nuestros enemigos, aun cuando ellos no nos amen a nosotros. Y lanzo este reto hoy. No nos conformemos con orar 1 hora al día. ¿De qué nos vale si no amamos a nuestros enemigos? Y créanme, si logramos amar a nuestros enemigos, tendremos una gran parte del camino recorrido. Muchos otros retos serán pequeños. Así que recuerda, amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y a nuestro enemigo, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Le damos gracias a Dios, terminamos en oración. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque nos has hablado alto y claro a nuestros corazones. Sabemos que es muy difícil poner en práctica esto, pero no imposible. Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos la iglesia. Señor, te tenemos a ti siempre, con tu mano extendida de perdón y amor hacia nosotros, dándonos el ejemplo para de esta manera también poder perdonar a aquellos que nos odian, que nos persiguen y que nos maldicen. Ayúdanos, oh Dios, a bendecir a nuestros enemigos, a hacerles bien a través de nuestras acciones y a orar por ellos íntimamente en secreto, pidiendo siempre que tú toques sus corazones y que les perdones como un día también nos perdonaste a nosotros. Guíanos, bendícenos y haz que estas palabras no queden en el aire. Tu palabra nunca vuelve vacía. Sabemos que está tocando nuestras vidas y nos está transformando cada día más. Ayúdanos a poner en práctica esto y amarte a ti sobre todas las cosas, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Les invitamos a que se pongan en pie. Me he referido a la Biblia como una espada, también hoy en una manera callejera, una manera de darnos 2 galletas sin mano. Pero la palabra de Dios es así. Nos habla y nos confronta con la verdad y con las cosas que tenemos que trabajar en nuestra propia vida. En esta mañana le suplicamos al Señor que nos ayude a vivir lo que escuchamos, que nos cambie. Y le damos gracias a Dios porque de verdad que ha hablado a través de nuestro pastor. Les insto a que cante con nosotros esta canción y sigamos alabando el nombre de Dios, llevándonos siempre presente que Él es el dueño de nuestra vida, de nuestras acciones y de nuestra manera de comportarnos en todo momento.
Cantemos juntos al Cordero y el León. Gracias por haber estado con nosotros, sintonizándonos a través de las redes sociales. Recuerden que cada viernes tenemos culto de oración a las 8:30 de la noche. Simultáneamente los jóvenes también se reúnen para tener su programa de jóvenes. Así que aproveche esta gran oportunidad donde toda la familia tiene un espacio entre nosotros.
Los domingos, 10 de la mañana, 12 del mediodía, tenemos nuestro culto de adoración. Ahí predicamos, la banda toca en vivo, adoramos al Señor. Y recuerde reservar, es importante reservar. ¿Dónde puede reservar? En nuestro sitio web alcancemiami.com. Ahí también puede ofrendar electrónicamente si así lo desea. Si necesita comunicarse con nosotros, llamarnos para alguna sugerencia, para poner algún motivo de oración en nuestra lista, puede llamarnos al teléfono 305-857-5477 y comunicarse vía email a alcancemiami@gmail.com. Ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes y le invitamos a que cada domingo nos sintonice. Estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. Dios le bendiga ahora y siempre. Somos Iglesia Alcance Miami.